Casi siempre se me olvida, la verdad. Pero bueno, venimos empezando, por lo menos. Hay veces que a ustedes también se les olvida y de repente empiezo a grabar hasta la mitad de la sesión. Eh, pero bueno, ahorita venimos comenzando. Entonces les decía, matrices rectangulares, ¿verdad? Con la suma, forma un grupo porque la suma de dos matrices de m por n es otra matriz de m por n, ¿verdad? La que me va a funcionar como elemento neutro, ¿verdad? Va a ser la matriz de ceros, porque la operación es la suma, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Ocupamos inversos, como la operación es la suma. Entonces, imagínense que las matrices son de dos filas y tres columnas, ¿verdad? Eh, entonces, como la operación es suma, el inverso de una matriz de esta, ¿verdad? Va a ser el opuesto de ella, ¿verdad? O sea, solo cambiarle el signo a los elementos, ¿verdad? Y entonces, si se ponen a pensar, no importa que la matriz sea cuadrada, no sea cuadrada, perdón. Entonces, en este sentido, sí, toda matriz tiene una inversa, solo que no es la inversa que estamos acostumbrados a trabajar nosotros, ¿verdad? Eh, Porque la inversa que nosotros comúnmente trabajamos en álgebra lineal es la con respecto a la multiplicación, ¿verdad? Y ahí es que nos interesa, ¿verdad? Que Muel me preguntaba también de la grabación, gracias ahí por recordar. Ok, entonces, desde este punto de vista, sí, las matrices, no importa el tamaño, ¿verdad? Claro, eso sí, si las matrices son de 2 por 3, pues solo nos centramos en matrices de 2 por 3, ¿verdad? Porque no puedo sumar una de 2 por 3, por ejemplo, con una de 2 por 2, ¿verdad? Entonces, eso sí, ¿verdad? Que no podemos como que combinar los tamaños. Eh, bueno, yo no he visto ninguna operación como que funcione independientemente del operación binaria, ¿verdad? Que funcione independientemente del tamaño de las matrices. Aunque en esto, pues, si alguien me dijera, mire que yo en este libro o en internet o no sé dónde me encontré este ejemplo de que hacen operaciones con matrices de un tamaño y matrices de otro tamaño, no me extrañaría, ¿verdad? Como para considerar, por ejemplo, el conjunto de todas las matrices, ¿verdad? Y dentro de ellas definir alguna operación ahí, ¿verdad? No he visto, pero no me extrañaría que existiera algo así. Eh, ok, pero les decía que acá solo nos interesan matrices cuadradas y en mucho de lo que se hace aquí casi solo se trabajan con matrices de 2 por 2. Esto se utiliza como un ejemplo de grupo. Este ejemplo se puede generalizar y este grupo se considera como bien importante por razones ahí que se salen un poco del objetivo del curso. Eh, pero bueno, aquí básicamente estamos hablando de matrices de 2 por 2 con la multiplicación, ¿verdad? O sea que realmente el conjunto es un conjunto bien conocido, ¿verdad? Matrices de 2 por 2, la identidad, ¿verdad? Pues es la matriz de identidad, ¿verdad? Como es la multiplicación, en este caso, la operación que interesa. Entonces la identidad tiene ese papel, ¿verdad? De que cualquier matriz multiplicada por esta, independientemente del orden, ¿verdad? Me funciona, ¿verdad? Que me regresa la misma matriz. Los elementos son de esta forma y la inversa, pues incluso se puede dar como que una forma así, ¿verdad? Aunque ya sabemos que para matrices de 2 por 2 no hay complicación, ¿verdad? Para calcular sus inversas. Eh, sí, pregunte Joxan. Licenciado, le iba a preguntar el GL, ¿qué significa? El 2 me imagino que es porque son Ah, matrices por 2. sí, sí, sí. Buena pregunta. G y L vienen de G de general y L de lineal. Lo único que como es en inglés, entonces lo dicen al revés, ¿verdad? General Linear Group. En español sería como grupo lineal general, así se le llama. Y como les digo, esas son como razones dentro del mundo de las estructuras algebraicas que se le llama así. Viene de grupo general lineal, ¿verdad? Bueno, en español diríamos al revés, creo, ¿verdad? Grupo lineal general. Y la F, El 2, pues sí, de que son de 2 por 2. Y la F es el conjunto que forman los elementos. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que sean reales, ¿verdad? O sea, nosotros estaríamos acostumbrados bueno, MNN, ¿verdad? Que
que es como estamos acostumbrados a verlo. Entonces sería igual a el grupo general lineal con N aquí, ¿verdad? Y con R, ¿verdad? Que nosotros así estamos acostumbrados a definirlo, ¿verdad? En general, solo para como dato, porque en este momento no, cuando lleven estructuras 2, sí, les podré como, bueno, si yo doy esa clase, podría explicarles más, pero esto en general es un campo, ¿verdad? Un campo o cuerpo se le llama también, ¿verdad? Es similar como cuando uno habla de espacios vectoriales, si se acuerdan, uno ocupaba un cuerpo de escalares, ¿verdad? O campo de escalares. Entonces aquí similar. Y esto pues básicamente representa cuáles son los elementos que forman las matrices, ¿no? Entonces, quizás no estamos acostumbrados a ver como una fórmula, ¿verdad? Para la inversa de la matriz, sino que uno tiene métodos ahí, ¿verdad? Para calcular la inversa. Pero esto simplemente es la inversa usual, ¿verdad? De una matriz de 2 por 2, ¿verdad? ¿Es abeliano el grupo? No, ya también es algo conocido para nosotros, ¿verdad? Que la multiplicación de matrices no es conmutativa, ¿verdad? Entonces, este grupo no es abeliano. Sería nuestro primer ejemplo, ¿verdad? De un grupo que la operación no es conmutativa, ¿verdad? Todos los anteriores sí, ¿verdad? Así que noten que básicamente aquí era decir, esto es algo conocido, lo único que se está denotando de una manera diferente. Y aquí en el libro, pues solo esta notación utilizan. Entonces, cuando vayamos más adelante en los capítulos, cuando vayamos avanzando en los capítulos, ahí vamos a ver, ¿verdad? Que aparece bastante esta notación y ya sabemos que nos referimos a prácticamente matrices de 2 por 2 y en la mayoría de los casos esto va a ser los reales, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver que hay otras situaciones donde no necesariamente, ¿verdad? Eh, este de acá me voy a saltar porque este está relacionado con este y de hecho si observan la notación es parecida. Giancarlos, pregunte. Sí, entonces lo que es la multiplicación de matrices, esa sería la inversa. Siempre sería esa la inversa que está ahí. Sí, podrían No sé. verificarlo ustedes, ¿verdad? Con la fórmula que uno, por ejemplo, en álgebra lineal a uno le dicen la inversa es uno entre el determinante por la adjunta, ¿verdad? Esa es una manera de verla, ¿verdad? Y pueden verificarlo también simplemente haciendo la multiplicación, ¿verdad? De esta matriz por esta matriz, entonces me va a dar la Ahí identidad. el operador es la multiplicación. Sí, sí, la operación es la multiplicación de matrices, ¿verdad? Así como estamos acostumbrados a hacerla, ¿verdad? Entonces, multipliquen estas dos. De hecho, si se fijan aquí en los denominadores, precisamente lo que está es el determinante de la matriz, ¿verdad? A por D menos B por C. O sea que esto coincide con esa formulita de 1 entre el determinante por la adjunta de la matriz, ¿verdad? Solo que, como les digo, a uno no se lo dan como una fórmula, ¿verdad? Porque le dan una fórmula general, ¿verdad? Que funcione para matrices de n por n, ¿verdad? No solo para de 2 por 2, ¿no? Eh, claro, aquí ya sabemos que es importante que las matrices, esta, ¿verdad? Cumplan con esta condición, ¿verdad? Si no cumplen con esta condición, pues este denominador va a ser cero y entonces no van a ser invertibles. Entonces noten que aquí no estamos considerando todas las matrices de 2 por 2, ¿verdad? Sino que las matrices de 2 por 2 con la multiplicación y que son invertibles. Esta condición básicamente lo que dice es que el determinante de la matriz sea distinto de cero. O sea, que la matriz sea invertible. O sea que, por ejemplo, no es parte de este grupo, por ejemplo, la matriz de ceros, ¿verdad? No es parte del conjunto porque no es invertible. Y todo ese conjunto de matrices que no son invertibles eh, no forman parte de este conjunto, ¿verdad? Entonces es matrices de 2 por 2 invertibles, ¿verdad? Les decía, me iba a saltar para acá porque este grupo está asociado con este. Eh, si se fijan, incluso la notación es casi igual, ¿verdad? Lo único que cambia es G con S. La S viene de especial y entonces a este se le llama grupo, se le podríamos llamar en español grupo lineal especial, ¿verdad? También está formado por matrices, ¿verdad? De 2 por 2. Bueno, en este caso que es 2, como les digo, se puede generalizar, ¿verdad? Si aquí fuera 3, entonces serían de 3 por 3.
y así, ¿verdad? Siempre la operación es multiplicación, entonces la identidad es la misma, ¿verdad? Pero observen la condición que tiene. La condición es que el determinante de la matriz, ¿verdad?, sea igual a 1, ¿no? Que es un poquito diferente a la condición acá, ¿verdad? Es distinto de 0, entonces noten que este en todo caso lo podríamos ver como un subconjunto del anterior, ¿verdad? Porque la condición aquí es más restringida, ¿verdad? Eh, entonces aquí solo consideramos matrices que satisfagan que su determinante es igual a 1. Noten que este conjunto es cerrado porque por las propiedades de matrices, ¿verdad? Si yo tengo dos matrices A y B con determinante 1, ¿verdad? Determinante de A igual al de B y ambos son 1. Entonces el determinante de A por B, por las propiedades del determinante, es la multiplicación de ellos, ¿verdad? Determinante de A por determinante de B, que también entonces sería 1, ¿verdad? Como estos dos son 1, 1 por 1, 1. O sea que la operación de multiplicación sí es cerrada, ¿verdad? O sea, me toma dos matrices y me regresa a otra matriz que está dentro del conjunto, porque la condición acá es que una que sean matrices de 2 por 2, bueno, la multiplicación de dos matrices de 2 por 2 es otra de 2 por 2. Y además tiene que satisfacer la condición del conjunto, que es que el determinante sea 1. Y entonces como estoy tomando dos que están en el conjunto, ambas tienen que tener determinante 1. Y por las propiedades del determinante, el determinante de la multiplicación también es 1. O sea que independientemente de cuáles sean A y B dentro del conjunto, ¿verdad? La multiplicación también se queda dentro del conjunto, o sea, es cerrada, ¿verdad? Fíjense que acá pues se simplifica la inversa, ¿verdad? Porque como el determinante es 1, entonces todos estos denominadores se hacen 1 y solo quedan los numeradores, ¿verdad? Nuevamente, como es la multiplicación de matrices, la operación, ¿verdad? Entonces no es abeliano. Fíjense entonces que pues básicamente este es un subgrupo desde acá, aunque no hemos definido eso todavía. Ese concepto de subgrupo es similar al de subespacio allá en espacios vectoriales. Ya en el siguiente capítulo vamos a hablar de eso. Continuando, solo déjenme ver. Voy a dejar los más complejos para el final, que son estos dos. Rn, pues sí es conocido, ¿verdad? Rn son las NA, ¿verdad? De esta manera. Si la operación que utilizamos es la suma usual, ¿verdad? Sumar coordenada por coordenada. Entonces, el 0, ¿verdad? Que es un elemento de Rn, me funciona como elemento neutro o identidad, ¿verdad? Pues esta es la forma de los elementos. Esta sería el inverso, ¿verdad? Porque la operación es suma. Entonces, si sumo estos dos, ¿verdad? Como estos son los opuestos, entonces me va a dar el neutro, ¿verdad? O la identidad. Fíjense que en español se utiliza bastante neutro para la identidad, entonces siempre que me escuchen decir neutro es que me refiero a la identidad. Es abeliano, sí, ¿verdad? Porque la suma de vectores de esta forma es conmutativa, ¿verdad? Así que este también es un grupo, ¿verdad? Este es como que bastante conocido, no hay mucho que decir ahí. Vamos a estos dos, y de hecho no sé si me va a dar tiempo de describir los dos. Este en particular toma bastante tiempito. Este UN, ¿qué va a ser? Fíjense que la U viene de unidades, se le llama grupo de unidades módulo N. Está relacionado con el ZN que hablábamos la vez pasada, que si recuerdan eran enteros módulo N, estaba formado por enteros desde 0 hasta N, ¿verdad? O hasta N-1 más bien. Y la operación era la suma módulo N, ¿verdad? Que básicamente, si recuerdan, era como tomar residuos, ¿verdad? Entonces, fíjense, UN, por lo menos sus elementos, solo como elementos, es un subconjunto de Zn. O sea, los elementos que van a estar dentro de UN van a ser enteros desde 0 hasta n-1. Solo que no todos, solo algunos de ellos. ¿Por qué? Bueno, fíjense, aquí conviene ir a ilustrar con ejemplos para comprender bien la cosa. Si recuerdan, por ejemplo, nosotros habíamos hablado de, por decir algo, Z4, ¿verdad? Y según lo que hablábamos antes, esto eran los enteros 0, 1, 2
hasta n-1 sería hasta 3 aquí, ¿verdad? Ok, entonces la operación era una suma módulo 4 en este caso. Lo voy a volver a hacer, si eso se hace rapidito aquí. Y pues lo voy a hacer en Excel aprovechando el formato de tabla, ¿verdad? Si recuerdan, la vez pasada hacíamos la tabla de operaciones ahí para algunos de esos grupos. Déjenme hacer más grande esto. Entonces estamos en Z4. Los elementos 0, 1, 2 y 3. Esta creo que, no sé si exactamente esta misma había hecho, ¿verdad? Pero hasta 3. Y recuerden que si hacía la primera fila, pues prácticamente solo es copiar, porque era operar 0 más 0, 0 más 1, 0 más 2 y así, ¿verdad? Lo mismo con la primera columna. 0, no, 1, 2, 3, ¿verdad? Voy a remarcar estos. Ahí recuerdan aquí en medio lo que se pone es el resultado de operar 1 con 1, aquí 1 con 2 y así, ¿verdad? 1 más 1 pues es 2, ¿verdad? Y recuerdan en este caso como es 4, con tal que el resultado no se pase de 4, o sea mayor igual que 4 realmente, no hay problema porque nosotros queremos que el resultado solo sea un valor entre 0 y 3, ¿verdad? 1 más 2, 3, 1 más 3, 4. Y entonces 4 era un múltiplo de 4 y entonces eso lo identificábamos aquí como 0, ¿verdad? O en otras palabras, dividir 4 entre 4 me deja residuo 0, ¿verdad? 2 más 1, 3, 2 más 2, 4 otra vez, que ya dijimos que es 0. Y aquí recuerden que también les dije, esto de cierta forma parece como un sudoku en el sentido de que en cada fila o columna solo puede aparecer una única vez cada elemento. Más adelantito vamos a ver por qué eso funciona así. Aquí falta el 0, aquí falta el 1, aquí falta el 2, ¿verdad? Podemos verificar. 3 más 3, 6. El residuo de 6 entre 4 es 2, ¿verdad? Ok, entonces, fíjense, ¿qué pasa? Aquí recuerden que la operación que estamos haciendo es la que le llamamos suma módulo 4, ¿verdad? ¿Qué pasa si quisiéramos ver si este conjunto se puede transformar en un grupo, pero con multiplicación, una multiplicación módulo 4? Entonces fíjense qué va a pasar, ¿verdad? Voy a volver a poner los elementos del grupo, bueno, del conjunto realmente, porque este no sabemos si es grupo. Aquí, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer ahora multiplicación en vez de suma, ¿verdad? Entonces, 0 por 0, pues va a ser 0, ¿verdad? 0 por 1 va a ser 0, 0 por 2 va a ser 0, 0 por 3 va a ser 0. Ya esto, fíjense que me va a generar problemas, porque como les dije, en un grupo, solo cada elemento del grupo va a aparecer una única vez, en cada fila, en cada columna. O sea que incluir al 0 aquí me genera problemas, viene siendo similar al problema que pasaba cuando decíamos, ¿será que los racionales con la multiplicación forman un grupo? Si se acuerdan, el problemático ahí era el 0 también, ¿verdad? Porque no tenía inverso. Estamos multiplicando, entonces multiplicar por 1 me va a dejar siempre lo mismo, ¿verdad? 1, 2 y 3. Multiplicar por 2, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4, pero como es módulo 4, ¿verdad? Sería 0. 2 por 3, 6, módulo 4, sería 2, ¿verdad? 3 por 1, 3, bueno, eso solo lo copio. 3 por 2, 6, módulo 4, 2, ¿verdad? 3 por 3, 9, módulo 4, sería 1, ¿verdad? El residuo de dividir 9 entre 4 es 1, ¿verdad? Ok, entonces si observan, esto no puede ser un grupo por diferentes razones. Por ejemplo, noten que como estamos multiplicando, ya el candidato para hacer la identidad ya no es el 0, ¿verdad? Porque yo quiero que multiplicado por ese elemento me regrese el mismo, ¿verdad? Entonces el candidato ahora para la identidad es el 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque multiplicar por 1, pues sí me deja lo mismo, ¿verdad? Entonces fíjense que lo primero que tenemos que hacer es quitar el 0 de aquí, ¿verdad? Porque el 0 me arruina el hecho de que 1 sea la identidad. Entonces, si incluyo al 0, 0 por 1 es 0, pero yo quisiera, vamos a ver, 0 por 1 es 0, de repente como esta es la identidad, yo quisiera que me diera 1, ¿verdad?
Así que bueno, primero quitamos el 0 como buscando a ver si ahora sí quizás funcione como grupo. Pero fíjense que como el 0 apareció aquí, entonces yo no puedo incluir el 2. O sea, tengo que quitar el 2 y entonces todas las operaciones por 2. Entonces fíjense, solo me quedan 1 y 3. ¿Qué pasa con 1 y 3? Bueno, fíjense que pues 1 por 3, 3, 3 por 1, 3, 3 por 3, 1. Noten que acá entonces estamos diciendo que el inverso de 3 va a ser 3, porque 3 por 3 me da 1, ¿verdad? Que es la identidad. El inverso de 1 sería 1, porque 1 por 1 es 1, ¿verdad? Entonces, fíjense, básicamente lo que hacemos es como modificar el Z4 para que se transforme en un grupo, pero ahora con la multiplicación módulo 4. Y este, pues es el que se le llama ahí, en este caso sería U sub 4. Y este se le llama el grupo de unidades módulo 4. Lo de unidad viene de que estos elementos son los que son invertibles con respecto a la multiplicación módulo 4, ¿no? Entonces, esto se hace de manera general. Si n vale 5, entonces uno va haciendo como que algo similar a lo que estaba haciendo, ¿verdad? Como dejando por fuera elementos. Y al final, fíjense que la regla general para decir cómo son los elementos, ¿verdad? Es así, son enteros, ¿verdad? Siempre entre 0 y n menos 1, pero tal es que el máximo común divisor entre el entero y el n con el que comenzamos sea 1. Entonces fíjense que acá ocurría eso, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, el 0 lo dejábamos por fuera porque si no, no me funciona la multiplicación, ¿verdad? El 2, fíjense que el 2, el máximo común divisor entre 2 y 4, no es 1. Entonces ese lo saco, ¿verdad? Entonces, así en general uno puede decir, ok, ¿cuáles serán los elementos de U sub 8, por ejemplo? Para tomar otro caso. U sub 8. Ok, ya sé que el 0 lo voy a dejar por fuera, ¿verdad? El 1, pues es la identidad, tengo que incluirlo. ¿Será que incluye el 2? Bueno, ¿cuál? Máximo común divisor entre 2 y 8, 2, ¿verdad? No es 1. Entonces el 2 no va. Máximo común divisor entre 3 y 8, 1. Entonces el 3 sí va. Máximo común divisor entre 4 y 8, 4. Entonces no va, ¿verdad? 5 sí va, ¿verdad? 6 no va porque el máximo común divisor entre 6 y 8, 2. Y 7 también iría, ¿verdad? Entonces, U sub 8 tiene estos 4 elementos, ¿verdad? 1, 3, 5 y 7. ¿Cómo los multiplico? Bueno, en este caso, como es 8, entonces sería multiplicando módulo 8, ¿verdad? Multiplicar por 1, pues siempre me deja el mismo, ¿verdad? 5, 7. Aquí me deja el mismo, 5, 7. 3 por 3, 9. Módulo 8 sería 1, ¿verdad? 3 por 5, 15. Módulo 8 sería 7, ¿verdad? 3 por 7, 21. Módulo 8, me sobraría 5, ¿verdad? 3 por 5, 15. Y bueno, aquí la operación es conmutativa, entonces 3 por 5 va a ser lo mismo que 5 por 3, ¿verdad? Entonces esto va a ser 7. 5 por 5, 25, módulo 8. 3 por 8, 24, me sobra 1, ¿verdad? Entonces sería 1. 5 por 7, 35, módulo 8, ¿verdad? 4 por 8, 32, ¿verdad? Me sobran 3. Y aquí ya podemos completar con la regla esa de que tiene que aparecer cada elemento una vez, ¿verdad? En cada fila, en cada columna. Aquí falta el 3, aquí falta el 1, ¿verdad? Entonces con esto, ya aquí sí tenemos un grupo porque se van a cumplir todas las propiedades. Es cerrado porque cuando multiplico cualquier elemento por cualquier elemento del conjunto, me da otro elemento del conjunto, ¿verdad? Es asociativo, ¿verdad? Si yo hago, por decir algo, 3 por 5 lo voy a escribir como símbolos para que no me lo detecte como número aquí Excel. 3 por 5 por 7, por ejemplo, entonces va a ser lo mismo que hacerlo así, ¿verdad? 3 por 5 por 7, ¿verdad? Uno lo podría demostrar y de hecho, pues esto de la asociatividad, muchas veces como que si uno lo quiere demostrar así formalmente, es lo que toma como que un poco más de trabajo. Ahí vamos a ver más adelante cuando ya comencemos a hacer como que demostraciones de propiedades de estos grupos. Ahí vamos a ver que algunas cosas en estos grupos son un poquito
complicadas de demostrar. Pero bueno, por ahora podemos decir como que esta multiplicación realmente como que funciona bastante similar a la multiplicación de enteros, ¿verdad? Excepto que al final tomamos un residuo ahí, ¿verdad? Y entonces, digamos que por ahora aceptamos la asociatividad, ¿verdad? Como les digo, más adelante vamos a ver pruebas relacionadas con ello. La identidad, pues, es el 1 y los inversos, por ejemplo, No ¿cuál necesito sería? ¿Sí, diga? para estudiar dejó uno de esos, el Ah, módulo. sí, pero creo que era con los Z, me parece, no era con los U, me parece, no sé. Eh, Les decía, ¿cuáles son los inversos? Bueno, busco cuál elemento multiplicado por 3 me da 1. Bueno, 3. El inverso de 3, 3. El elemento que multiplicado por 5 me da 1, 5, ¿verdad? 5 por 5, 1. Y el de 7, 7. O sea que en este grupo, todo elemento, su inverso es el mismo, ¿verdad? Entonces todos tienen inverso, ¿verdad? Y eso era lo que ocupaba. Que fuera cerrado, que eso se ve en la tabla, ¿verdad? La multiplicación de cualquier par de elementos me da otro elemento del conjunto, que fuera asociativo, que tuviera identidad, que es el 1, y que todo elemento tuviera su inverso, que en este caso vemos que cada elemento es su propio inverso, ¿verdad? Y bueno, así sucesivamente, al final noten que se puede describir el conjunto como el conjunto U sub n va a estar formado por los enteros desde 0 hasta n menos 1. En teoría de conjuntos se dice que son relativamente primos con n, ¿verdad? ¿Qué es eso que estábamos diciendo, verdad? Que para considerar si lo dejo o no es ver si su máximo común divisor con el n que estemos trabajando, en este caso con 8, en este caso con 4, que el máximo común divisor fuera 1. La otra forma de decirlo es 3 y 8 son relativamente primos, porque su máximo común divisor es 1, ¿verdad? 5 y 8 son relativamente primos y así, ¿verdad? O sea que básicamente está formado por el conjunto de enteros entre 0, ¿verdad? Y n menos 1, que son relativamente primos con el n, ¿verdad? Y de hecho el 0, pues siempre lo dejamos por fuera, entonces incluso podríamos decir el conjunto de enteros entre 1 y n menos 1, que son relativamente primos con n, ¿verdad? El inverso, fíjense que una forma de encontrarlo es resolviendo como que una ecuación módulo n, ¿verdad? Que ahí también más adelante vamos a ver cómo funcionan esas ecuaciones. De hecho, si no me equivoco, aquí en el capítulo 0 de preliminares, hablan un poco de ello, si no me equivoco. Déjenme ver, aquí esta parte de aritmética modular, pero no sé qué tanto hablan sobre ecuaciones de ese tipo o de propiedades de esas multiplicaciones. Creo que aquí hablan así, por lo menos haciendo ejemplos, pero no tanto así como teorema o más propiedades, ¿verdad? Pero por lo menos ahí uno puede leer un poquito de qué se trata la cuestión. Pero esas multiplicaciones módulo n y sumas módulo n tienen propiedades bien interesantes que ahí más adelante vamos a ir viendo cómo funcionan. Por ahora, pues lo único que queremos ver es que es un grupo, ¿verdad? Si es grupo, porque cumple todas las propiedades para hacerlo, ¿verdad? Ok, antes de ir a ver este DN, ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre cómo funciona este UN? Y ahora pues sí les voy a poder dejar más ejercicios para practicar porque habían bastantes que estaban relacionados con ello, ¿verdad? U20, aquí estaban los GL, ¿verdad? Noten que aquí ya están, aquí es R, pero aquí ya están cambiando el elemento, es Z7, ¿verdad? Entonces fíjense que en estos elementos, en estos ejercicios, perdón, como que para poderlos hacer todo hay que ver esa tablita completa porque como que hablan en los ejemplos o los ejercicios están relacionados con los grupos que están en esa tabla. Y esos grupos, como les digo, se consideran como, podríamos decir que son como de los grupos más importantes, ¿verdad? Más que todo porque son los que más aparecen. Quizás, pues, desde otro punto de vista, sí se podría decir que hayan otros grupos más importantes, pero estos son de los que más aparecen. Entonces, en ese sentido, se puede decir como que son los más importantes, ¿verdad? Veamos qué es este de n. Pues, fíjense que la descripción de este
está precisamente en este capítulo 1, que yo me lo salté y les dije, les recomiendo que le den una leidita. SDN está basado en un concepto geométrico. Entonces, fíjense que aquí hacen el ejemplo con un cuadrado, ¿verdad? Y el grupo se define como, se le llama grupo de simetrías del cuadrado. También se le llama grupo diédrico, ya sabes, por razones ahí como que más geométricas. Pero lo podemos ver como grupos de simetría o describir como grupo de simetría de si la figura que tengo es un cuadrado, pues de un cuadrado. Si es un triángulo, pues de un triángulo. Si es y se considera para polígonos, ¿verdad? Para pentágonos, para hexágonos y así, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, imagínense que tenemos un cuadrado, pero como cortado, como una hoja de papel que fuera, que sea cuadrada, ¿verdad? Entonces, esa hoja, de hecho aquí, no recuerdo qué denotan esta P, W, G, B, déjenme ver por aquí. Pues no veo que digan por aquí qué era ese. Creo que entonces solo son símbolos pero fijo, han de representar algo, lo han de utilizar como inicial de algo. Déjenme ver aquí antes. Aquí dicen, imagínense que las esquinas están marcadas por el color azul, blanco, rosado y verde. Ah, bueno, es como un código ahí para identificar cada esquina. De repente nosotros podemos decir, ok, para no usar quizás el mismo código, podríamos decir, digamos que esta es la esquina 1, esta es la esquina 2, esta es la esquina 3 y esta es la esquina 4, ¿verdad? En vez de usar colores. Entonces, si esto fuera una hoja de papel, entonces póngase a pensar en que de cuántas formas yo podría mover esta hoja. Por ejemplo, levantarla y después volverla a ubicar de manera que imagínense que como que tenemos un molde y que la hoja la tengo como que encajar en ese molde, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una opción, quizás la más simple, es simplemente levantar la hoja y volverla a poner justo como estaba, ¿verdad? Exactamente igual como está aquí, ¿verdad? Y entonces dejo la hoja, ya voy a usar el mismo color, dejo la hoja ahí y la dejo exactamente en la misma posición. Entonces las esquinas van a quedar exactamente iguales, ¿verdad? Así en la misma posición que estaban. Pero imagínense que tomo la hoja y le doy vuelta. Y le doy vuelta como que en este sentido, ¿verdad? Levanto la hoja, le doy vuelta, entonces en ese caso y la vuelvo a poner como que en el molde, ¿verdad? Y entonces las esquinas ya van a cambiar de posición. Entonces, si le doy vuelta en esta dirección, ¿verdad? Entonces, esta esquina va a pasar para acá, ¿verdad? Esta esquina va a pasar para acá, esta para acá, ¿verdad? Y esta para acá, ¿verdad? Entonces, a estas dos se le llaman dos de las simetrías del cuadrado. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuántas hay? Aquí me describen todas las posibilidades. Una es, pues, la más simple, que es no hacer nada, solo como que, y de hecho esa la describen como una rotación. Aquí fíjense que todas las posiciones van a estar descritas por ya sea una rotación o por darle vuelta a la hoja en cierto sentido. Ya vamos a ver cómo las describen acá. Entonces, fíjense, si yo no roto nada la hoja, entonces me queda con las esquinas exactamente igual. Otra opción es que yo venga y la rote 90 grados, ¿verdad? Recuerden que estamos imaginando que la vamos a poner dentro de un molde, entonces yo no la podría, por ejemplo, rotar 45 grados porque de repente ahí, según imagínense que el molde está como bien ajustadito, entonces ya no me va a caber la hoja si la dejo así, ¿verdad? Es que la única forma es poniéndola en su posición, ¿verdad? Digamos que con los lados paralelos al molde, ¿verdad? Entonces, si vamos a darle vuelta a la hoja, las únicas posibilidades es rotarla 90 grados, ¿verdad? De manera que esta esquina me quede aquí abajo, que esta me quede aquí, ¿verdad? Y así sucesivamente. Rotarla 180, ¿verdad? Rotarla 270 y rotarla completamente, ¿verdad? Pero si roto completamente, voy a llegar a la posición original. Entonces ya no lo veo como que una nueva posición. Fíjense, aquí están descritas las posiciones que están conformadas por
no hacer nada, ¿verdad? No rotar nada, dejarla tal cual. Rotar 90 grados y dicen que en sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea, diríamos en el sentido positivo, ¿verdad? Si lo asociamos, por ejemplo, con, qué sé yo, con el círculo unitario, por ejemplo, perdón, que estamos acostumbrados a verlo así, ¿verdad? Este es el sentido positivo. Entonces, ya que estamos hablando de grados ahí, 90 grados, pues sería rotar para acá, ¿verdad? En esta dirección, 90 grados. 180 hasta acá, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, noten, si roto esto 90 grados hacia la izquierda, entonces esta esquina va a pasar para acá. Y aquí está, ¿verdad? Esta esquina va a pasar para abajo, ¿verdad? Que aquí está, esta para acá, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esto me indica qué pasa si yo la roto 180, esto me indica qué pasa si la roto 270. Estos cuatro lo vamos a considerar como estados del cuadrado y eso van a conformar como que los elementos del grupo que vamos a conformar. Ahora, tenemos otras opciones, no solo rotando se pueden obtener nuevas posiciones. Una alternativa, y que de hecho fue de las primeras que les mencioné, fue aquí les dije no hacer nada, y aquí les dije como que le diéramos vuelta, ¿verdad? La levantáramos la hoja y le diéramos vuelta para acá, ¿verdad? Entonces, esta esquina pasa para acá, esta para acá y así. Y esa nueva posición no es igual a ninguna de las rotaciones, ¿verdad? Porque para que sea una rotación, tiene que permanecer como que el orden, ¿verdad? De las esquinas. Uno, dos, este mismo orden que tenía, fíjense. Bueno, lo podemos ver con nosotros. Por ejemplo, aquí, viéndolo como que de izquierda a derecha, tenía PW, ¿verdad? WB, ¿verdad? BG, BG, ¿verdad? Y GP. Cuando son rotaciones, ese orden en que están como que numeradas identificadas las esquinas, ese orden no cambia, ¿verdad? Cuando solo hago rotaciones, porque solo estoy como que, imagínense, como dándole vuelta a esas letras, ¿verdad? Si yo hago eso de darle vuelta, entonces ahí sí cambia el orden, ¿verdad? Porque estoy cambiando de posición, las esquinas. Entonces, por ejemplo, en esta posición que es darle vuelta en sentido horizontal, ¿verdad? O sea, las esquinas que están arriba las paso para abajo y viceversa, ¿verdad? Las de abajo para arriba. Entonces a este le vamos a llamar ya no rotación, sino que flip, como podría ser una buena traducción. Darle vuelta, ¿verdad? No, no sé, en una sola palabra. No se me ocurre. Voltear, Voltear, bien, bien, voltear. gracias. Ajá, voltear horizontalmente. Gracias. Si volteamos entonces horizontalmente, pues las posiciones me quedan así. Otra opción es voltear verticalmente. Entonces, estas esquinas vienen para la derecha, fíjense acá, y estas esquinas vienen hacia la izquierda. Ah, me quedaron aquí. Y las otras opciones es voltear con respecto a, digamos, estos ejes diagonales, ¿verdad? Entonces, esta esquina pasa para acá, pero estas dos quedan iguales, ¿verdad? Y esta es otra posición. Y lo mismo si lo hago con respecto a la otra diagonal, ¿verdad? Esta esquina pasa para acá, ¿verdad? Y viceversa. Y las otras dos quedan iguales. Entonces, se puede comprobar que solo estas ocho, perdón, posiciones se pueden generar. No hay forma de generar más a menos que rompiéramos la hoja, ¿verdad? Si rompiéramos la hoja, pues ahí sí viene siendo como cuando, me imagino que han visto esos cubos de Rubik. Y entonces, si uno solo mueve las posiciones del cubo, entonces como que no puede aparecer algo como cuando uno venía, le quitaba una pieza del cubo y la intercambiaba con otra. Y ahí estoy como que partiendo el cubo, entonces ya se me generan otras cosas y uno como que ya después no lo puede armar porque realmente lo cambió de la posición original. Entonces, si yo viniera y a la hoja esta le corto este pedacito y lo intercambio con este, entonces las posiciones van a ser diferentes, ¿verdad? Si hago estas rotaciones y todo, los resultados van a ser distintos. Entonces, asumimos que no podemos como que partir la hoja, ¿verdad? Solo son movimientos como que fijos, sin necesidad de partirla, ¿verdad? Entonces, solo tenemos rotaciones, 4 rotaciones, no rotar nada, rotar 90, rotar 180, rotar 270 y voltear la hoja, ¿verdad? Horizontalmente, verticalmente
en una diagonal y en la otra diagonal. Entonces, aquí en el libro denotan estos 4 resultados, ¿verdad? Mediante estas letras. Y estos van a ser los elementos de nuestro grupo, ¿verdad? A este grupo, como estamos considerando un polígono de 4 lados, ¿verdad? O de 4 vértices, podríamos decir también. Entonces se le llama D4. Si recuerdan allá en la tablita, déjenme tomarle un screenshot a esta tablita para tenerla así como aparte de manera fija y no tener que estar cambiando de página aquí. Tomar un screenshot, la voy a pegar aunque sea por aquí por Paint y ahí para tenerla ahí fija. Y me regreso acá. Entonces, aquí en la descripción general decían, el grupo se llama DN. Entonces son simetrías de, si n vale 4, de un cuadrado, si n vale 5, de un pentágono, si n vale 6, de un hexágono, y así, ¿verdad? Y pues, obviamente, como que el nombre viene de una situación geométrica. Aquí le dicen que la D viene de, que se le llama grupo diédrico, ¿verdad? De orden, en el caso eso depende de la cantidad de elementos que tiene, ¿verdad? Eh, Acá fíjense que ponen la tabla y esta pues es como un ejercicio interesante ponerse a verificar que si uno toma esta posición y después la combina con esta posición, el resultado va a ser esta posición. ¿Qué quiere decir eso? Eh, Aquí a la operación porque los elementos son estos, ¿verdad? Las 8 posiciones que se generaron de esa descripción que hicimos ahí. La operación se le llama composición. Eso es porque pues, es una manera conveniente, digamos, de nombrarla. Entonces, si yo hago R0 con R90, lo que significa es que voy a hacer primero R0 y después voy a hacer R90. Fíjense que las que son más fáciles de chequear son las rotaciones, porque si yo roto 90 grados y después 90 grados, bueno, es como que rote 180 grados, ¿verdad? Si yo roto 180 grados y después 180 grados, es como que no haya hecho nada, ¿verdad? Porque va a ser una vuelta completa, ¿verdad? Entonces noten que la parte esta de las rotaciones no está difícil de ver porque funciona así, ¿verdad? Ya estas otras, como que sí tiene ahí como que hay que ponerse a ver, ¿verdad? Y a imaginarse con el dibujito. ¿Por qué, por ejemplo, rotar horizontalmente y después verticalmente me genera esta, por ejemplo? Hay que irse ahí al dibujito y verlo porque pasa. Si quieren, hagamos por lo menos una para ver cómo se haría. Digamos que queremos hacer H operada con B. Ahí fíjense que no utilizan ningún símbolo para denotar la operación y entonces queremos hacer la operación H y después B. Entonces, ¿qué significa? Que, bueno, voy a tomar la posición H, voy a tomar la posición B y bueno, aquí como que sí ya me conviene seguir utilizando los símbolos que introdujeron acá. Entonces, H es GB, PW. Acá, GB, PW. Y, o más bien, déjeme pensar qué es lo que conviene. No, más bien lo que nos conviene es tomar la posición inicial y hacer las dos operaciones, ¿verdad? Entonces, no, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar, ok, si a la posición original yo le aplico H, me quedan así, GB, PW. Entonces, eso sí lo voy a copiar. GB, PW. PW. Y entonces, si la operación esta se hace como que de izquierda a derecha, ¿verdad? Hago primero este y después hago este. Entonces, esto era voltear verticalmente, ¿verdad? O sea, como que tomo un eje aquí vertical y le doy vuelta a las letras. Entonces, lo que se me genera sería, estas pasan para la derecha, ¿verdad? P. Y las de la derecha pasan para la izquierda, ¿verdad? BW. Entonces lo que hacemos es que en la tablita esa que tenemos buscamos esta, BGWP. BGWP, vemos que la operación aquí era R180. Y eso fue lo que se anotó en la tabla ahí, ¿verdad? Que H operada con B es R180. Entonces, si se ponen a pensar, sí tiene como que su bastantito trabajo, ¿verdad? Como que ir a verificar que es cierto que si yo hago esta con esta me da tanto, si yo hago esta con esta me da tal, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero
La cosa es que por lo menos entendamos de dónde viene esto, ¿verdad? Resulta que ese conjunto, ¿verdad?, de simetrías del cuadrado, junto con esa operación que pues se le llama composición y de lo que trata es de hacer una operación primero y hacer la siguiente operación después, ¿verdad?, en el orden que están escritos. Entonces, eso conforma un grupo. Más o menos, ¿por qué? Bueno, una es que nos podemos basar aquí en la tabla. Si hacemos una operación de un elemento con el otro, vemos que el resultado siempre es uno de los 8 elementos que tenemos ahí, ¿verdad? Hay un elemento que funciona como identidad, que es no hacer nada, ¿verdad? No hacer nada. Si yo hago un elemento primero y después no hago nada, pues queda ese elemento, ¿verdad? Entonces ese es el que denota como R0, ¿verdad? Y esa es la identidad. Tiene que ser asociativa. Eso aquí, fíjense que es difícil de chequear. Nuevamente lo vamos a tomar ahí como aceptado, porque aquí lo que habría que hacer es agarrar prácticamente todas las posibilidades. O sea, por ejemplo, por decirles algo, agarrar, qué sé yo, H con B y después con, qué sé yo, R90. Y verificar que da lo mismo hacerlo así, hacer estos dos primero y después hacer este. Y después verificar que coincide con hacerlo así, ¿verdad? Hacer BR90 primero y después el resultado con hacerlo con H. Entonces básicamente es agarrar trío, ¿verdad? De elementos. Tengo 8 opciones para cada trío. Entonces habrían 8 al cubo opciones que habría que ir a chequear, ¿verdad? Y entonces, pues si uno quisiera demostrarlo, sería de ir a hacer todas esas combinaciones y ver con la tablita, ¿verdad?, que tenemos ahí, ver que es cierto que funciona. Si se ponen a pensar, eso no sería como que muy difícil, pero sí súper tedioso, ¿verdad? Y ahí como que noten que va pasando ya varias veces, ¿verdad? Que la asociatividad realmente parece que es de las propiedades de grupo que como que se combina más, ¿verdad? Déjenme ver qué hablan aquí sobre asociatividad. La siguiente condición, la asociatividad dice, aquí hablan lo que les decía. Hay que verificar que eso se cumple para las 8 al cubo, 512 posibles combinaciones de 3 elementos, ¿verdad? Permutaciones de 3 elementos que se pueden dar ahí. Eh, Fíjense, otro detalle importante que mencionan acá es que ese grupo no es conmutativo, o sea, no es abeliano. Y el ejemplo que dan es que H por D es distinto que D por H. Veámoslo en la tabla. H por D, R90, D por H, R270. Dan diferente. Entonces no es abeliano. Entonces este sería nuestro segundo grupo, ¿verdad? Ejemplo de grupo que no es abeliano. Noten, ya teníamos el de las matrices. Noten que acá en esta lista de grupos hay varios grupos acá que son infinitos, ¿verdad? La cantidad de elementos que tienen son infinitos. Eh, los enteros, racionales positivos. Zn es finito, ¿verdad? Solo son enteros desde 0 hasta n-1. Y de hecho la cantidad de elementos es n. Reales distintos de 0, infinito. Complejos distintos de 0 es infinito. Matrices de 2 por 2 invertibles es infinito. UN es finito, ¿verdad? Y de hecho es más pequeño, ¿verdad? El tamaño de UN con respecto a Zn. Este es un subconjunto, ¿verdad? En general de Zn. R a la n, Rn es infinito, ¿verdad? Matrices con determinante 1, pues también hay infinitas. Solo es de poner, por ejemplo, aquí un real A y aquí 1 sobre A, ¿verdad? Y todas esas matrices van a tener determinante 1, ¿verdad? Entre otras, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser diagonales. Y este sería otro de tamaño n, ¿verdad? Y la D viene que se le llama grupo diédrico de orden n, ¿verdad? Con esto, entonces, fíjense, ya por lo menos tenemos una descripción, ¿verdad?, de todos estos grupos. Ahora sí, entonces les puedo asignar unos cuantos más ejercicios para que estudien, ¿verdad?
Déjenme escoger unos cuantos. Aquí yo les recomiendo pues hacerlo lo más que puedan. Yo sé que pues uno no tiene todo el tiempo, llevan varias clases, otros trabajan y qué sé yo, ¿verdad? Entonces mentira que uno se va a poner a hacer todos esos ejercicios, ¿verdad? No recuerdo cuáles les había asignado. Ahí si les asigno otra vez uno que ya les había dicho, pues creo que era este se les había asignado, ¿verdad? Y por eso decía un compañero ahí que ya más o menos les había 1, dejado 3, algo ahí sobre 4 la había multiplicación, dejado. ¿verdad? Creo que solo de estos primeros les había dejado, ¿verdad? 1, 3 y Entonces, 4. 1, 3 y 4, gracias. Entonces vamos a poner para que ya vayan practicando sobre estos nuevos grupos y que ya vayan teniendo idea de cómo funciona, ¿verdad? 5, 6. Estos ejercicios solo son como para entender cómo funcionan los grupos esos. Liste los elementos de U20. Esto es como repetir esto que hice yo aquí con U8. A una lista de los elementos de U8. Busco los elementos relativamente primos con 8. O sea que el máximo común divisor entre los dos es 1, ¿verdad? Entonces, este sería hacerlo con U20. También es un ejercicio como para entender, ¿verdad?, de qué trata la cuestión ahí. Muestre que este es Nueva Beliana. Esto es muy sencillo, creo yo. 12, también sobre comprensión de esos grupos. Ya para estos ocupamos unas cositas más. Y este, fíjense, tiene que ver con D4. Vamos a ver si pueden hacer ese relacionado con D4. Con estos creo que es suficiente para ir ahí practicando, ¿verdad? Recuerden que no es necesario entregar, pero seguramente cuando uno intenta un ejercicio de estos, se traba, ¿verdad? O no está seguro si lo hizo bien o qué. Entonces, recuerden que me pueden preguntar por correo, ¿verdad? Me envían una foto, me dicen, mire que aquí no sé, y pues ahí yo les contesto ahí lo antes posible, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta sobre lo que hablamos hoy. Si no, pues por aquí nos quedamos. Ahí se los voy a poner Entonces, en el campus. Sí, los dígame. U, Ujú. números primos cercanos. Entonces, Los U serían los relativamente, UN son los relativamente primos con N, ¿verdad? Pero hasta N, ¿verdad? Los que están entre 1 y N, que son relativamente primos con N, ¿verdad? Y de hecho sería entre 1 y N menos 1, y que son relativamente primos con N, ¿verdad? Porque si uno lo hace con todos los enteros, pues realmente hay infinitos enteros relativamente primos con algún N, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les iba a poner los ejercicios ahí, pero voy a dejar esto por ahí para ponérselo ahí despuesito. Bueno, parece que no. Nos quedamos entonces aquí por hoy, pendientes ahí para la próxima reunión, ¿verdad? Saludos a todos, nos veremos.